Parte 1. La llamada en la hierba alta. Todo comenzó con un sonido extraño, casi imperceptible, que se filtraba entre el viento que agitaba la hierba alta. Becky Dewitt y su hermano Cal estaban viajando en coche, buscando un refugio temporal para su madre enferma. La carretera estaba desierta, y la tarde avanzaba con una calma que parecía sospechosamente tranquila. De repente, un grito cortó el aire, un sonido desesperado que provenía de un campo interminable de hierba alta a un lado de la carretera. Becky frenó en seco. Cal, confundido y alerta, preguntó: ¿qué demonios fue eso? La voz era humana, femenina, y pedía ayuda con urgencia. Sin pensarlo, Becky y Cal caminaron hacia el origen del grito. Cada paso que daban entre la hierba alta hacía que el mundo exterior desapareciera, el viento parecía cerrarse sobre ellos, y el sol caía de forma irregular, como si la hierba misma los absorbiera. Allí encontraron a un niño pequeño, angustiado, perdido entre las briznas que se mecía por encima de su cabeza. Su nombre era Tobin, y apenas podía hablar. Todo lo que lograba decir era que había algo, en la hierba, que lo atrapaba. Becky sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un campo normal, algo en aquel lugar estaba mal. A pesar del miedo, la compasión se impuso. Becky y Cal intentaron guiar a Tobin de vuelta a la carretera, pero cada paso los hacía adentrarse más y más. La hierba alta parecía moverse con vida propia, creando senderos que se abrían y cerraban de manera desconcertante. Cada vez que pensaban haber dado un paso hacia la salida, el mundo parecía haber cambiado ligeramente y la carretera desaparecía. «Esto no tiene sentido», murmuró Cal, mientras giraba sobre sí mismo buscando puntos de referencia. «Estábamos a solo unos metros de la carretera, y ahora no veo nada que me suene familiar». El campo se extendía infinitamente, y con cada instante que pasaba, la sensación de peligro crecía. El grito que los había atraído antes ahora parecía rodearlos, multiplicándose, como si hubiera más voces de niños perdidos en la hierba, voces que parecían urgirlos a entrar más profundo. Becky y Cal comenzaron a darse cuenta de que este lugar no era solo un campo de hierba alta. Era un laberinto vivo, un espacio que parecía jugar con su mente, su percepción y su voluntad. Y mientras caminaban, el sol comenzó a ocultarse detrás de nubes densas, creando sombras que danzaban entre la hierba, como dedos que los llamaban. Becky tomó la mano de Tobin con fuerza, sintiendo que algo invisible y oscuro estaba observándolos desde algún punto entre las briznas, esperando, paciente, para atraparlos. Así comenzaba la historia, con 3 personas atrapadas en un lugar que desafiaba toda lógica, un lugar donde cada paso los acercaba a algo desconocido y aterrador, y donde la hierba alta parecía susurrar secretos que ninguno de ellos quería comprender. Parte 2. Perdidos entre la hierba. Becky, Cal y Tobin continuaron avanzando, con la hierba alta ya por encima de sus cabezas. Cada paso parecía hacer que el campo se volviera más uniforme y denso. Los puntos de referencia desaparecían y los caminos que pensaban seguir se perdían de vista. No había señales de la carretera, ni del mundo exterior, solo un océano de briznas que se mecía con suavidad y cierta irregularidad que no podían controlar. Tobin, aún agarrado a la mano de Becky, señaló algo a lo lejos. No era un movimiento claro, solo una sombra que parecía deslizarse entre la hierba. Cal se inclinó para mirar, pero todo lo que alcanzaba a ver eran briznas que se movían con el viento, nada concreto. Mientras caminaban, comenzaron a notar detalles extraños en el terreno. Un tronco caído que no recordaban haber visto antes, un charco de agua que reflejaba el cielo en ángulos extraños, y el suelo que parecía más suave en algunas zonas y más firme en otras. Cada paso requería atención, pero no por miedo, sino por la dificultad de orientarse en un entorno que no seguía reglas visibles. Becky se agachó para levantar un mechón de hierba y examinó cómo se doblaba bajo su peso. Cal caminaba junto a ella, recogiendo un trozo de metal oxidado que sobresalía entre la vegetación. El hallazgo no era amenazante, pero reforzaba la idea de que aquel campo no era solo un espacio vacío. Había restos, marcas, señales de que otros habían estado allí antes. Avanzaron durante varios minutos, explorando caminos que a veces se abrían y otras se cerraban. Tobin intentaba recordar algo de su recorrido, pero incluso él parecía confuso. Cuando llegaron a un pequeño claro, Becky se sentó un momento, respirando con calma,
mientras Cal observaba los alrededores con cuidado. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido constante de la hierba moviéndose con el viento. «Es como si el campo cambiara a su manera», dijo Cal, sin levantar la voz. «No sabemos a dónde vamos, pero tampoco hay un motivo para apresurarnos». Becky asintió y soltó un suspiro. No había miedo en su tono, solo una aceptación de que el camino requería paciencia y observación. Tobin, sentado entre ellos, miraba a su alrededor con curiosidad, más interesado en los detalles extraños que en lo que podría ocurrir. La hierba parecía interminable, y los tres continuaron caminando, explorando cada recodo, cada cambio sutil en el terreno. No había prisa ni urgencia, solo la necesidad de avanzar y entender el entorno. Cada paso ofrecía nuevas pistas sobre el campo, y aunque no comprendían todo, la lógica del espacio empezaba a revelarse poco a poco. Parte 3. Explorando más profundo. Becky, Cal y Tobin avanzaban con cuidado, observando cada cambio en la hierba y el terreno. A medida que se adentraban, la densidad de las briznas aumentaba, y ciertos senderos se bifurcaban en direcciones inesperadas. No había mapas, ni señales, solo la intuición y la atención al detalle podían guiarlos. Cal se detuvo un momento al notar algo extraño en el suelo. Una huella, pequeña, que parecía reciente. Se agachó para examinarla y levantó la vista hacia Becky. «No es de Tobin», dijo, mostrando el pie descalzo marcado en la tierra húmeda. Becky se acercó y observó la huella con cuidado. Era demasiado pequeña para Cal, y demasiado diferente para Tobin. Sin intercambiar palabras, comprendieron que no estaban solos en el campo. Alguien más había estado allí, quizás siguiendo o buscando el mismo camino. Tobin, curioso, empezó a señalar objetos dispersos entre la hierba. Un trozo de tela rasgada, un pequeño envase de plástico, marcas de arrastre en la tierra. Becky recogió algunos de estos objetos y los examinó. Cada hallazgo les daba pequeñas pistas sobre el patrón del terreno, sobre cómo se movían otros por aquel campo. El sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, y la luz se filtraba entre las briznas creando sombras alargadas. Nada indicaba peligro inmediato, pero la sensación de aislamiento se intensificaba. No había sonidos de animales, ni vehículos, ni voces humanas que pudieran orientarlos. Solo la hierba y el viento, que se movía de manera irregular, alterando la percepción de distancias y caminos. Decidieron avanzar hacia un pequeño claro que Cal había visto unos minutos antes. Al llegar, encontraron restos más evidentes de pasos y movimientos. Un rastro de hierba aplastada que se dirigía hacia un lado, lejos del camino que habían seguido. Cal frunció el ceño. «Parece que alguien ha estado caminando por aquí, pero ¿a dónde van?» Becky se inclinó sobre las briznas y notó marcas que parecían curvas, no rectas, formando un patrón casi intencional. Tobin tocó la tierra y murmuró algo apenas audible. «Es como un laberinto». «Exactamente», respondió Becky. «Un laberinto que debemos seguir con cuidado». No había urgencia, solo la necesidad de entender el lugar. Cada objeto, cada huella, cada cambio en la altura de la hierba, servía como pista. Avanzaban paso a paso, observando, calculando, probando rutas y aprendiendo a leer los sutiles cambios del campo. Poco a poco, el misterio del lugar se revelaba no mediante miedo, sino mediante atención y lógica, aunque todavía quedaba mucho por descubrir. Parte 4. Encuentros y descubrimientos. Becky, Cal y Tobin continuaban avanzando, cada paso más meticuloso. La hierba alta, que antes parecía uniforme, ahora comenzaba a mostrar variaciones en altura y densidad. Algunas zonas se movían con mayor facilidad bajo sus pies, mientras que otras ofrecían resistencia, obligándolos a elegir cuidadosamente por dónde caminar. Era un terreno que exigía atención constante, un rompecabezas silencioso que cambiaba con cada movimiento. Tobin caminaba un poco adelante, observando con curiosidad el entorno. Señalaba a veces pequeñas flores silvestres que crecían en el lugar y restos de hojas secas que crujían bajo sus pies. Aunque el niño estaba algo asustado al principio, su atención se concentraba más en los detalles del terreno que en el misterio que los rodeaba. Becky lo guiaba con paciencia, explicándole cómo leer los cambios en la hierba y cómo cada indicio podía ser útil para orientarse. Cal, mientras tanto,
Avanzaba con la mirada fija en el suelo, notando patrones en la hierba aplastada. Aquí alguien pasó recientemente, comentó, señalando un sendero que se bifurcaba hacia el norte. Parece que no solo estamos siguiendo un camino, también estamos siguiendo a alguien más. Becky frunció el ceño y se acercó para mirar mejor. Las marcas en el suelo eran sutiles, pero suficientes para indicar que no eran las de Tobin ni las de ellos mismos. Debemos mantenernos atentos, dijo. No sabemos si es alguien que necesita ayuda o si simplemente está perdido como nosotros. A medida que avanzaban, comenzaron a notar objetos dispersos entre la hierba. Una pequeña botella de agua vacía, un trozo de tela arrugada, un zapato sucio. Cada hallazgo les daba pistas sobre otros que habían pasado por allí, pero también aumentaba la sensación de que la hierba escondía más de lo que mostraba a simple vista. Se detuvieron un momento junto a un claro pequeño, donde la hierba era más baja y podían ver un poco más allá. Becky tomó un profundo respiro y señaló hacia un conjunto de sombras que parecían moverse en la distancia, aunque era difícil distinguir si se trataba de otro ser humano, un animal o simplemente un juego de luz y sombra. Debemos acercarnos con cuidado, dijo. Puede que haya alguien allí. Cal asintió y, con Tobin a su lado, avanzaron lentamente. La tensión no provenía de miedo, sino de la necesidad de estar atentos a cada detalle. Cuando llegaron, descubrieron un pequeño grupo de objetos abandonados. Un cuaderno, algunas hojas arrugadas y un pañuelo manchado de barro. Nada indicaba peligro inmediato, pero los elementos sugerían que alguien más había estado allí y que posiblemente también estaba intentando orientarse dentro del laberinto de hierba. Tobin se agachó y recogió una de las hojas, examinándola con curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó. Becky la tomó y la estudió. Era una hoja arrancada de algún tipo de cuaderno, con letras escritas de forma apresurada. No había un mensaje claro, solo palabras dispersas que podrían ser anotaciones de alguien intentando recordar su camino. Parece que alguien estaba perdido aquí antes que nosotros, comentó Becky. Esto nos puede ayudar a entender cómo moverse. Mientras continuaban explorando, la hierba comenzó a mostrar pequeños cambios en el terreno. Colinas bajas, depresiones sutiles y la presencia de charcos de agua que reflejaban la luz de manera irregular. Cada indicio ayudaba a formar un mapa mental del lugar, aunque aún sin poder entender por completo su extensión. Parte 5. Señales y decisiones. Mientras avanzaban por la hierba alta, Becky, Cal y Tobin comenzaron a notar que el terreno parecía tener cierta lógica interna. La disposición de la vegetación, las variaciones en la altura y los pequeños claros que se abrían de vez en cuando no eran del todo aleatorios. Cada paso ofrecía nuevos detalles que, si se observaban con cuidado, podían servir de guía. Cal señalaba marcas en la tierra que parecían senderos dejados por alguien que había pasado antes. «Miren esto», dijo, agachándose para examinar unas huellas parciales. «No coinciden con las nuestras ni con Tobin. Alguien más ha caminado aquí recientemente». Becky se acercó y observó con atención. «Podría ser una pista», murmuró. «Si seguimos estas marcas, quizá encontremos más señales de la persona que dejó estos objetos». Tobin recogía hojas secas, ramitas rotas y pequeñas piedras, intentando entender cómo alguien podía moverse sin dejar un rastro claro. Su curiosidad era genuina y servía para que Becky y Cal observaran con una perspectiva más detallada y pausada. Avanzando un poco más, encontraron un charco que reflejaba el cielo nublado. En el borde del agua había marcas que indicaban pasos rápidos, como si alguien se hubiera detenido solo un instante antes de continuar. Cada indicio hacía que los tres se movieran con más atención, no por miedo, sino por la necesidad de comprender y no perder la orientación. «No podemos simplemente caminar al azar», comentó Becky. «Debemos decidir cada movimiento y pensar en las consecuencias». Cal asintió, observando la extensión del campo. «Es un lugar que parece repetirse», dijo. «Cada paso puede parecer igual al anterior, pero hay pequeñas diferencias que debemos notar». El tiempo parecía pasar de manera distinta en la hierba alta. Lo que podían percibir del día se filtraba a través de la vegetación, cambiando sombras y matices de luz. La sensación de aislamiento no era amenazante, sino más bien desconcertante, una prueba de paciencia y de atención al detalle. Continuaron explorando, recogiendo objetos dispersos, analizando marcas en el suelo y observando cómo la hierba se movía a su alrededor. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, les proporcionaba información sobre la lógica interna del lugar y sobre otros que habían pasado por allí antes.
En un momento, Becky encontró un trozo de tela que parecía desgarrado hace poco. «Esto es reciente», dijo. «Alguien estuvo aquí no hace mucho». Cal miró alrededor, evaluando la dirección que podrían haber tomado. «Podría ser una pista», dijo. «Pero debemos ser cuidadosos. No sabemos qué más puede haber en el campo». Tobin, a su lado, mantenía la calma, observando y preguntando sobre cada hallazgo. La combinación de atención, análisis y paciencia se convertía en su mejor herramienta para avanzar. Cada decisión sobre qué camino seguir, qué objetos recoger y qué marcas seguir, era crucial para orientarse en ese entorno que, aunque tranquilo, era desconcertante por su uniformidad y tamaño. Mientras avanzaban, comenzaron a notar cómo pequeñas variaciones en la vegetación indicaban cambios de dirección, puntos de descanso y posibles obstáculos. Cada paso se convertía en una decisión calculada, y la necesidad de concentración se mantenía constante. No había miedo explícito, pero sí una sensación de respeto por el campo que lo rodeaba. Un espacio que debía leerse y entenderse antes de ser atravesado. Parte 6. Patrones ocultos y conexiones. A medida que Becky, Cal y Tobin avanzaban, comenzaron a notar que la hierba alta no era simplemente un terreno uniforme, contenía patrones sutiles, casi imperceptibles al principio. La dirección de las briznas, la inclinación de los tallos y la forma en que la luz se filtraba entre ellos les ofrecían indicios sobre caminos recorridos y zonas que otros habían explorado. Becky se detuvo junto a un pequeño claro, examinando el terreno con detenimiento. «Miren esto», dijo. «La hierba está aplastada de manera irregular, pero parece formar un patrón. No es aleatorio». Cal se acercó y trazó mentalmente las líneas que sugerían las marcas. «Es como si alguien quisiera dejar una ruta sin que sea obvia», comentó. «Cada paso tiene un propósito». Tobin observaba con curiosidad, recogiendo pequeñas ramitas y piedras que señalaban cambios en el terreno. «¿Por qué haría alguien eso?», preguntó. «¿Es para que no nos perdamos o para que nos perdamos?». Becky reflexionó un momento antes de responder. «Podría ser ambas cosas. Este campo tiene su propia lógica, y debemos aprender a leerla». Mientras avanzaban, comenzaron a encontrar objetos dispersos, restos de comida, botellas vacías y pedazos de tela. Cada uno de estos elementos servía como indicio de que otros habían estado allí antes que ellos. Cal señalaba cada hallazgo y lo relacionaba con la dirección de los senderos que habían observado. Poco a poco, el mapa mental que estaban formando les daba una sensación de control sobre un terreno que parecía infinito. El sol comenzaba a bajar, y las sombras de la hierba alta se alargaban, alterando la percepción de la distancia y de la altura. La luz tenue destacaba formas y objetos que antes pasaban desapercibidos. Becky ajustó su enfoque, enseñando a Tobin cómo notar pequeños cambios, la diferencia en la inclinación de un tallo, la posición de una piedra, un movimiento ligero entre la vegetación. Cada detalle podía ser crucial para orientarse. De repente, Cal señaló hacia un punto más adelante. Una serie de marcas en el suelo que parecían líneas dibujadas de manera intencional. «Alguien más ha pasado por aquí recientemente», dijo. «No podemos ignorarlo». Becky asintió y comenzó a analizar las marcas. «Si seguimos estas señales, podemos acercarnos a entender cómo otros se movieron en este lugar». Mientras continuaban, se dieron cuenta de que no todo en la hierba era visible de inmediato. Algunas variaciones eran sutiles, casi imperceptibles, pero al concentrarse, las diferencias se revelaban y ofrecían pistas sobre posibles rutas, obstáculos y zonas de interés. Cada paso era una decisión consciente, basada en la observación y en la lógica más que en el miedo. Con el tiempo, los objetos dispersos comenzaron a contar una historia. Restos de comida, ropa y pequeños objetos personales sugerían que otros habían estado atrapados en el campo durante horas, tal vez días. Esto generaba un sentimiento de respeto y cautela. El terreno no solo era un desafío físico, sino también un espacio que requería atención intelectual. Tobin, siguiendo los ejemplos de Becky y Cal, comenzó a notar patrones por sí mismo, aprendiendo a leer la hierba como un mapa viviente. Cada hallazgo, cada marca en el suelo, cada cambio en la vegetación servía para construir una comprensión más completa del lugar. Lo que al principio parecía caótico empezaba a revelar su propia lógica interna, y la paciencia y la atención se convertían en sus mejores herramientas para avanzar. La hierba alta ya no era solo un obstáculo, era un terreno que exigía observación, análisis y respeto. Cada paso ofrecía nuevas pistas,
y cada descubrimiento reforzaba la sensación de que, aunque atrapados, podían aprender a moverse con cierta seguridad si mantenían la calma y la concentración. A medida que exploraban, comenzaron a encontrar objetos dispersos, restos de personas que habían pasado por allí antes, un cuaderno mojado parcialmente, un zapato sucio, una botella vacía. Cada hallazgo era una pieza de información, una indicación de que no estaban solos y de que otros también habían intentado atravesar el campo. Estos objetos no están aquí por casualidad, comentó Becky. Alguien los dejó, o alguien los perdió. Debemos intentar entender qué nos dicen. Cal asintió, observando cuidadosamente las posiciones de los objetos y relacionándolos con las marcas en el suelo. Si seguimos estas pistas, podemos avanzar sin perdernos, dijo, pero debemos movernos despacio y prestar atención. El día se acercaba al final, y la luz cambiante de la tarde hacía que la hierba pareciera aún más intrincada. Cada sombra, cada movimiento del viento a través de los tallos, alteraba la percepción del entorno. La sensación de aislamiento no era de terror, sino de concentración y respeto por un lugar que debía leerse con atención. Tobin, a pesar de su juventud, comenzó a participar activamente en la lectura del terreno. Señalaba pequeños detalles que Becky y Cal habían pasado por alto: un surco en el barro, la dirección en que caían las hojas secas, la manera en que ciertas plantas estaban inclinadas. Cada indicio reforzaba la comprensión de que la hierba alta tenía su propia lógica interna y que aprender a leerla era la clave para moverse con seguridad. Mientras avanzaban, comenzaron a notar que el terreno no era uniforme. Algunos caminos se bifurcaban inesperadamente, obligándolos a decidir cuál seguir. Cada elección requería reflexión y análisis, considerando lo que habían aprendido sobre las marcas, los objetos y las variaciones de la vegetación. No había prisa, solo la necesidad de entender y adaptarse al entorno. A medida que el sol se ocultaba y la penumbra cubría la hierba, los tres se encontraron en un pequeño claro. La luz disminuía, y la vegetación alrededor parecía cerrarse como un laberinto. Cada decisión tomada hasta ese momento había sido correcta, pero la sensación de que el campo seguía mostrando secretos inesperados crecía con cada paso. Becky respiró profundamente, recordando a Cal y Tobin que debían mantener la calma y la concentración. Este lugar nos enseña a observar, dijo. No es un peligro, sino un desafío. Cada paso, cada detalle, nos da información. Con cada objeto descubierto, cada marca analizada y cada elección tomada, los tres aprendían a moverse con mayor seguridad. La hierba alta comenzaba a revelar su estructura interna, un sistema de señales, rutas y obstáculos que, si se entendían correctamente, permitían avanzar de manera lógica y ordenada. La clave estaba en observar, pensar y decidir, no en apresurarse ni en temer lo que no se entendía. Parte 8: Señales ocultas y descubrimientos. La penumbra avanzaba lentamente y la luz del sol se desvanecía detrás del horizonte. Becky, Cal y Tobin se movían con más cuidado que nunca, conscientes de que cada paso podía revelar nuevos detalles del terreno. La hierba alta parecía tener su propia conciencia. Pequeñas ondulaciones, cambios en la densidad y ligeros movimientos que indicaban caminos y zonas a evitar. Becky notó algo inusual en el suelo. Una serie de marcas que parecían indicar una trayectoria precisa. No son naturales, murmuró. Alguien ha pasado por aquí y ha dejado señales intencionales. Cal se inclinó para observar mejor y relacionó esas marcas con objetos dispersos que habían encontrado anteriormente: restos de tela, botellas vacías, pequeños cuadernos. Estas pistas nos muestran un patrón, dijo. No estamos caminando al azar, hay una lógica detrás de cada paso. Tobin, atento a los detalles más sutiles, señaló una ligera diferencia en la inclinación de la hierba. Miren aquí, dijo, esto indica que alguien dobló por aquí. Si seguimos esto, podríamos acercarnos a entender cómo otros se movieron antes que nosotros. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el campo no era solo un obstáculo físico, sino un espacio que debía analizarse y comprenderse. La paciencia y la observación se convertían en herramientas indispensables. No se trataba de miedo, sino de atención y estrategia. Mientras avanzaban, comenzaron a notar cambios más sutiles: ligeros surcos en la tierra, plantas inclinadas en patrones específicos y restos de objetos que marcaban trayectorias posibles. Cada uno de estos indicios les permitía construir un mapa mental del terreno y anticipar los obstáculos que podían encontrar. Este lugar tiene reglas, comentó Becky. No podemos simplemente caminar,
Debemos leerlo. Cal asintió, señalando un pequeño claro donde la luz todavía iluminaba parcialmente el terreno. Cada señal, cada objeto, cada huella nos dice algo, dijo. Debemos aprender a interpretarlas correctamente. Tobin, animado por el progreso, comenzó a participar más activamente, señalando patrones que Becky y Cal no habían notado. Cada observación, por pequeña que fuera, era valiosa para comprender la lógica interna del campo. El crepúsculo continuaba, y la sensación de aislamiento aumentaba, no por terror, sino por concentración y respeto hacia el lugar. Cada paso debía ser medido, cada decisión reflexionada. Avanzar sin prestar atención podía hacer que se perdieran o pasaran por alto indicios cruciales. A medida que la luz se desvanecía, encontraron un pequeño grupo de objetos dispersos de manera intencional. Becky los examinó cuidadosamente. Alguien ha pasado por aquí recientemente, dijo. Esto nos indica que aún hay movimientos en el campo y que debemos seguir atentos a cada señal. Cal y Tobin asintieron, conscientes de que cada detalle era parte de un patrón mayor que solo podrían entender si mantenían la concentración. La hierba alta ya no era solo un espacio físico, se había convertido en un rompecabezas que requería observación, análisis y lógica. Con cada paso, los tres comenzaban a anticipar rutas, entender obstáculos y descifrar señales. Lo que al principio parecía un terreno interminable e indistinto empezaba a revelar su propia estructura, y la clave para avanzar estaba en combinar paciencia, análisis y una atención constante a los detalles. Parte 9. La complejidad del terreno y nuevas pistas. La noche había caído por completo, y la hierba alta, antes iluminada por los últimos rayos del sol, se había convertido en una masa oscura y densa que parecía susurrar con el viento. Becky, Cal y Tobin avanzaban más lentamente, midiendo cada paso, conscientes de que el terreno podía cambiar su percepción y dificultar cualquier decisión apresurada. A lo lejos, pequeñas alteraciones en la vegetación comenzaron a resaltar con la luz de las linternas que habían encendido. Becky señaló un área donde la hierba estaba doblada de manera poco natural. Esto no es aleatorio, dijo. Debe ser una indicación de un camino o un obstáculo que debemos evitar. Cal se inclinó y observó más de cerca. Veo restos de ropa y pequeñas huellas, comentó. Alguien ha pasado por aquí recientemente. Esto confirma que no estamos solos y que otros también han intentado avanzar. Tobin, aunque más joven, ya empezaba a comprender la lógica del campo. Señalaba ligeras diferencias en la altura de la hierba y pequeñas piedras que parecían dispuestas como marcas, contribuyendo a un mapa mental que les permitía anticipar sus próximos movimientos. Cada hallazgo reforzaba la idea de que la hierba alta no era simplemente un obstáculo físico, sino un terreno que debía interpretarse con atención. Mientras exploraban, se dieron cuenta de que algunas zonas del campo presentaban una densidad tal que obligaban a rodearlas, mientras que otras parecían ofrecer un camino más despejado, aunque siempre con signos sutiles que podrían delatarlos si no eran cuidadosos. Cada decisión adquiría un peso mayor. La elección de un paso podía acercarlos a la salida o llevarlos a perder horas de avance. Becky notó un objeto parcialmente cubierto por la hierba. Lo levantó con cuidado y descubrió que era un cuaderno con páginas arrugadas y manchadas. Parte 10. Decisiones críticas y caminos entrelazados. La noche avanzaba, y la oscuridad hacía que la hierba alta se convirtiera en un desafío constante. Cada sombra parecía distinta, cada sonido se amplificaba y cada paso debía medirse con cuidado. Becky, Cal y Tobin se movían más atentos que nunca, aprendiendo a anticipar cambios en la densidad de la hierba, surcos en la tierra y marcas dejadas por quienes habían pasado antes que ellos. Becky señaló un área donde la hierba estaba completamente doblada en patrones circulares, como si formara un pequeño laberinto. Esto no es casual, dijo. Hay rutas diseñadas para confundir o para guiar. Debemos elegir con cuidado. Cal observó los alrededores con detenimiento. Si seguimos la lógica de los surcos y las marcas, podemos anticipar la dirección que nos conviene, comentó. Cada objeto disperso, cada cambio en la vegetación, nos da información crucial. Tobin, que ya comenzaba a interpretar la jerarquía de señales, señaló un grupo de piedras alineadas de manera inusual. Esto podría indicar un límite o un obstáculo, murmuró. Si nos movemos más allá sin considerar su posición, podríamos perder la orientación. Mientras avanzaban, los tres comprendieron que cada decisión tenía un peso importante. La hierba alta no solo era un espacio físico, sino un sistema que exigía interpretación constante.
Cada elección podía acercarlos a la salida o desviarlos hacia zonas más densas y confusas. De repente, Becky encontró un objeto que parecía haber sido dejado intencionadamente, un cuaderno con páginas parcialmente arrancadas y mojadas por la humedad de la noche. «Alguien ha intentado dejar información útil», dijo. «Debemos leerlo con atención». Cal y Tobin examinaron el cuaderno. Cada anotación, cada marca y cada indicio proporcionaba nuevas pistas sobre la lógica interna del campo. No eran simples objetos, sino señales estratégicas que debían analizar cuidadosamente para no perder tiempo ni orientación. A medida que se adentraban más, comenzaron a notar cambios sutiles en la dirección de la hierba y en la textura del terreno. Algunos surcos y marcas se repetían, otros desaparecían abruptamente. Cada patrón debía interpretarse dentro de un contexto más amplio, y cualquier error podía retrasarlos o desorientarlos. Becky respiró hondo y recordó a Cal y Tobin que mantuvieran la calma y la concentración. «Cada detalle cuenta», dijo. «Observemos, analicemos y decidamos con cuidado». Con paciencia, los tres empezaron a anticipar rutas seguras, identificar obstáculos y comprender los caminos que el terreno les ofrecía. La experiencia acumulada hasta ese momento les permitió moverse con mayor confianza, pero siempre conscientes de que cualquier descuido podía ser costoso. A medida que la noche avanzaba, la hierba alta comenzó a revelar complejidades mayores, zonas densas, claros estratégicos y cambios en la vegetación que sugerían movimientos previos de otras personas. Becky, Cal y Tobin entendieron que el campo no era solo un lugar que debía atravesarse, sino un espacio que exigía lectura, análisis y decisiones acertadas. Parte 11. La fase crítica y la comprensión del campo. La noche estaba avanzada, y la oscuridad transformaba la hierba alta en un laberinto aún más complejo. Becky, Cal y Tobin habían aprendido a moverse con atención, a interpretar señales sutiles y a leer patrones que antes parecían imperceptibles. Sin embargo, cada decisión comenzaba a tener consecuencias más directas y visibles. Becky se detuvo frente a un claro que parecía diferente a todos los anteriores. La hierba estaba menos densa, pero varias marcas en el suelo sugerían movimientos recientes de otros. «Esto no está vacío», dijo. «Alguien ha pasado por aquí hace poco. Debemos estar preparados». Cal asintió y examinó las marcas. «No son aleatorias», comentó. «Hay lógica en la forma en que están distribuidas. Podría indicar rutas más seguras o advertencias de peligros». Tobin, más atento que nunca, señaló una línea de objetos dispersos en el claro. Pequeñas piedras, restos de ropa y hojas colocadas de manera peculiar. «Es como un código», dijo. «Si lo seguimos correctamente, podemos avanzar sin perdernos». A medida que avanzaban, comenzaron a notar cambios aún más sutiles. Pequeñas depresiones en la tierra, diferencias en la altura de la hierba y alteraciones en el viento que pasaba entre los tallos. Cada detalle les permitía anticipar obstáculos y elegir rutas que antes hubieran pasado desapercibidas. Becky sostuvo un momento el cuaderno que habían encontrado, repasando las anotaciones y conectando las marcas del campo con los indicios escritos. «Todo tiene sentido ahora», murmuró. «Cada señal, cada marca, cada objeto forma parte de un sistema que nos permite entender cómo movernos y dónde debemos ir». Cal observó un conjunto de marcas en zigzag que indicaban una especie de desvío. «Si nos equivocamos aquí, podríamos retroceder o perdernos durante horas», advirtió. «Debemos seguir con precisión». Tobin, aunque el más joven, comprendió la importancia de concentrarse en cada paso. Cada decisión afectaba su avance, y cualquier error podía resultar en confusión o pérdida de tiempo. La paciencia y el análisis se habían vuelto más importantes que la rapidez. Mientras continuaban, la noche ofrecía una claridad parcial solo en ciertos claros, lo que les permitió observar zonas donde la hierba alta formaba patrones casi geométricos. Cada línea, cada surco y cada objeto tenía un propósito, y los tres comenzaron a anticipar movimientos y rutas futuras con mayor confianza. Becky respiró hondo y recordó a Cal y Tobin. «No estamos simplemente caminando», dijo. «Estamos leyendo, interpretando y decidiendo. Cada paso nos acerca a entender completamente el campo». La combinación de observación, análisis y estrategia les permitió superar obstáculos que antes parecían insalvables. Cada hallazgo reforzaba la comprensión de la lógica del terreno, y cada decisión correcta les daba más seguridad para continuar. Al final de la noche, aunque aún no habían encontrado una salida definitiva, habían aprendido a moverse con precisión,
a interpretar señales y a anticipar los cambios del terreno. La experiencia acumulada hasta ese momento les había convertido en observadores agudos y estrategas, preparados para enfrentar la fase final del campo al amanecer. Parte 12. La salida y la comprensión final. El amanecer comenzaba a teñir la hierba alta con tonos grises y suaves luces doradas. Después de horas de avanzar, retroceder y analizar cada señal, Becky, Cal y Tobin empezaban a comprender el verdadero alcance de la trampa en la que habían caído. La hierba no era simplemente un obstáculo físico, sino un entorno que reaccionaba a sus movimientos y decisiones, uno que requería paciencia, observación y un entendimiento profundo de sus patrones. Becky fue la primera en notar un cambio sutil en la densidad de la hierba, un claro que parecía más coherente y menos caótico. «Creo que estamos cerca de un borde», dijo, aunque con cautela. «Pero todavía no podemos confiarnos». Cal examinó las marcas en el suelo, los surcos y las piedras que habían encontrado antes. «Si seguimos estas señales hasta el final, podríamos salir sin retroceder», comentó. «Todo tiene sentido ahora, la forma en que la hierba se dobla, cómo se distribuyen los objetos, incluso el viento parece jugar un papel». Tobin, con la energía y el sentido de observación que había adquirido durante la experiencia, señaló un camino que conectaba varias señales dispersas en línea recta hacia un claro lejano. «Esto debe ser», dijo, «si mantenemos esta dirección, llegaremos al borde del campo». Mientras avanzaban, los tres comprendieron cómo cada acción y cada decisión afectaba el terreno. La hierba alta no era un simple espacio pasivo, reaccionaba a su presencia, obligándolos a adaptarse constantemente. Cualquier paso en falso podía retrasarlos, confundirlos o ponerlos en peligro. Pero ahora, después de tanto tiempo, habían aprendido a leerla, a anticipar sus cambios y a utilizar su lógica para progresar. En un momento, Becky recordó el cuaderno que habían encontrado y lo abrió una última vez. Cada anotación, cada señal escrita, ahora encajaba con los patrones que veían a su alrededor. Todo estaba conectado: la dispersión de objetos, las marcas en zigzag, las diferencias en la altura de la hierba. Cada detalle les había dado herramientas para sobrevivir y encontrar la salida. Finalmente, después de atravesar los últimos tramos de hierba alta y sortear las áreas más densas, alcanzaron un claro iluminado por la luz del sol naciente. La hierba se volvía más baja, y el aire fresco les recordó que estaban cerca del límite del campo. Un silencio casi absoluto se apoderó del entorno, solo interrumpido por los pasos seguros de los tres. Cuando salieron, Becky, Cal y Tobin se detuvieron un momento para mirar atrás. La hierba alta se extendía interminable, un laberinto que parecía vivo, lleno de secretos y señales que solo los observadores atentos podían comprender. Habían aprendido que no bastaba con correr o actuar impulsivamente, la clave estaba en la observación, la paciencia y la interpretación de cada detalle. Cal respiró profundo y dijo: «Nunca había imaginado que algo tan simple como hierba pudiera ser tan complejo. Esto cambia completamente la forma en que vemos las cosas». Tobin sonrió, aliviado y reflexivo a la vez. «Aprendimos a escuchar al terreno, a interpretarlo. Cada paso tuvo sentido, aunque al principio no lo viéramos». Becky asintió y concluyó: «Este lugar no nos dejó solo sobrevivir, nos enseñó. Y esa es la verdadera experiencia». Con un último vistazo al campo que había puesto a prueba su ingenio y resistencia, los tres caminaron hacia la carretera que marcaba el final del campo, listos para regresar al mundo conocido, con la experiencia grabada en su memoria, comprendiendo que la hierba alta no era solo un obstáculo, sino una prueba de observación, paciencia y estrategia. Y así, la historia que comenzó con la curiosidad y la necesidad de avanzar se cerró con la comprensión de un terreno que parecía simple, pero que escondía complejidades que solo podían descubrirse a través de la atención, el análisis y la colaboración. Becky, Cal y Tobin salieron del campo, transformados por la experiencia, conscientes de que la verdadera enseñanza no estaba solo en escapar, sino en aprender a leer el mundo que los rodeaba.